Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes con todos, ¿me escuchan, no? Sí, doctor, se le va a escuchar. Ya, perfecto. A ver, voy añadiendo el, compartiendo la imagen, ¿sí? ¿Ven la imagen? Todavía no, doctor. Ahora sí se ve, doctor. Sí se ve, doctor. Ve, Ya. Ok, por listo. favor, apaga tu audio y llévate mi celular para adentro. Pero corre, corre. A ver, damos unos 2, 3 minutos para que ingresen más y comenzamos la clase, ¿sí? Celular, celular. Dijiste. Ahora sí, creo que comenzamos. Yo no les podía iniciar la clase a las 12:15 porque la programación en el Zoom de la facultad solo me permite tener a, a las 12:30, a la 1, en ese lapso de tiempo, ¿no? Por eso que estamos comenzando ahorita. Cuando
Cuando lo requiera, voy a comunicarles para que prendan la pantalla de alguno de ustedes si es que fuera necesario. ¿Comenzamos la clase? Sí, por favor, Rubén, la asistencia. Ok, doctor. Ya lo envié por el chat de la reunión, doctor. Ya. Ok, gracias. Bien, comenzamos entonces. Buenos días con todos o buenas tardes ya. Voy a presentar en la clase de hoy día que es sistema digestivo. Es una clase bastante larga. Voy a darles las pautas más importantes que creo conveniente que ustedes revisen y cualquier cosa, por favor, durante la presentación me van levantando la mano si es que fuera necesario, ¿sí? Doctor, disculpe, hay compañeros que están en la sala de espera. No sé si podría admitirlos, por favor. Sí, 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 espérate. Doctor, en todo caso, no sé si le podría dar a Ludwig que sea moderador de la reunión para que él pueda ir añadiendo a la gente, a mis A ver, compañeros. sí, para que no haya interrupción. ¿Puedes, hacerlo, Ludwig? Claro, doctor, pero usted creo que tiene que darme esa facultad, creo, para poder aceptar. A ver, como, ya, ok. Eh, a ver, ¿cómo hago para darte eso? A ver, déjame ver. El nombre de los participantes, seleccione los tres puntos que le aparecen a la derecha del nombre de Lubu y Ya. aplasta en el botón que dice hacer anfitrión. Ah, sí, ujú. Al ser anfitrión, ya. Ya, Ludwig. Entonces tú cuando venga algún compañero tuyo, para ingresar, tú le das el visto, ¿sí? Está bien, doctor Munive. Listo. Entonces, ahora sí comenzamos. Ya, estamos en pantalla completa, ¿sí? Esos son los temas que vamos a desarrollar hoy día: el sistema digestivo, generalidades, cavidad oral, tubo digestivo y esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. He puesto, a diferencia de las clases anteriores, lo hice en el semestre pasado, me dio al menos buenos resultados en cuanto a notas, que creo que es lo importante para ustedes, hacer algunas preguntas previas y cuando ustedes revisen el PPT, por favor, cuando lo revisen, no en este momento, sino cuando estén revisando la clase para hacer sus propios resúmenes, para fijar bien el concepto, lean la pregunta y traten de responderla y después pasen el PPT en ese orden para ver si es que aprendieron lo que se seguía a continuación. ¿Sí? Ok. Entonces comenzamos con el sistema digestivo en sus generalidades. ¿Cuáles son las funciones del sistema digestivo? Creo que no voy a ponerme a preguntar cuántos levanten la mano, quiénes han revisado el tema, quiénes han este, estudiado al respecto. De repente quizás me voy con alguna sorpresa, entonces no voy a hacer lo correspondiente, simplemente vamos a desarrollarlo y vemos que las funciones digestivas podríamos resumirlas en cuatro, ¿no? Ingestión, digestión, absorción y eliminación. Vemos acá, ¿no? Eh, el sistema digestivo está integrado por una cavidad oral, un tubo digestivo, las glándulas anexas digestivas y las funciones
como ya les he mencionado, ¿no? Y vamos a ver desde la cavidad oral, el tubo propiamente digestivo, el estómago, el intestino delgado, intestino grueso, todas estas zonas van a tener la función tanto mecánica, química, van a realizar la absorción en su tercera fase como función y finalmente la eliminación. Recuerden que en la cavidad oral, y importante, creo que eso ya lo han visto antes o quizás recién lo van a conocer algunos de ustedes, ya se produce la absorción. Antes se pensaba solamente que era a partir del estómago. Hoy bien se sabe que a nivel de cavidad oral se produce la absorción de muy pocas sustancias, pero sí se realizan. Algunos fármacos, algunos sustancias como el alcohol y otros se absorben a este nivel oral, ¿sí? Muy importante la parte sublingual, que también se produce la absorción a ese nivel de muchos fármacos que se administran, vale decir, sublingualmente. Dentro de la digestión tenemos que tener claro que hay una mecánica y una química. La mecánica es en sí el movimiento, la posibilidad de dinámica, ah, de contracción que tiene el tubo digestivo. Desde la parte de deglución, la parte de la ingreso a la cavidad gástrica y a nivel intestinal, hay movimientos que va a posibilitar la parte digestiva, que es la parte mecánica. La parte química la dan las sustancias que son producidas en las diferentes zonas del estómago, del intestino, como vamos a verlo. Bien, a ver. ah, ok, listo. La siguiente vendría a ser. Tenemos acá en este otro esquema muy similar al anterior, que va a desglosar digestión, absorción y defecación con tonalidades. Véanse la digestión a este nivel de la boca, pero ya le dije con la salvedad que hay una absorción a este nivel también, ¿sí? A nivel del estómago, igualmente se produce digestión y absorción con las fases antes mencionadas, en tanto que a nivel intestinal, específicamente algo intestino delgado, ¿no? Absorción de sustancias especialmente. La digestión en intestino delgado, en su primera porción, se va a producir tanto la fase de digestión y absorción, ambas, y todo el contenido de que en el estómago es quimo va a pasar a ser kilo a nivel intestinal, ¿no? En intestino grueso, la mayor predominancia o la función más importante es la absorción, más que digestión, ¿no? Casi no se produce digestión en intestino grueso, por decir, no se produce. En la última porción vemos a nivel de el sigmoideo, el recto y el ano, es netamente defecación. Entendamos que desde la boca, el famoso anterior, estructura anterior embriológica, que es el estomoideo, desde la cavidad oral y ya se convierte en tubo digestivo, vamos a encontrar componentes o capas o partes, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Cada una de estas capas va a tener a su vez componentes diversos. Fíjense, este es un corte transversal de un tubo digestivo. Vemos el epitelio que se está recubriendo, su lámina propia que está inmediatamente por debajo o detrás de este epitelio y su músculo liso que está
recubriéndolo. La submucosa es todo lo que está por debajo de esta mucosa, todo esto, y la capa muscular que está extendiéndose alrededor de, ¿no? Tenemos en esta imagen hacer salvedad de estructuras, a ver, perdón, un ratito, hacer estructuras nerviosas, como es el plexo nervioso de Meissner y el plexo nervioso de Auerbach. Esas son estructuras neuroviscerales, motoras, que van a posibilitar la contracción a este nivel o la contracción a nivel muscular en el caso de Auerbach. Estos plexos mientéricos van a posibilitar la mezcla, el factor mecánico que tiene la absorción. Y finalmente tenemos la parte serosa o adventicia, que es la parte más superficial que rodea, la más externa que rodea este tubo digestivo. Cavidad oral. ¿Cómo es la histología en la mucosa oral? Es diversa, va a depender la localización, el órgano, el área, la ubicación en donde podamos distinguir el corte histológico. Vemos acá. En la cavidad oral vamos a encontrar, a ver, un ratito. En la cavidad oral vamos a encontrar labios, mejillas, encías, dientes, paladares, lengua y amígdalas. Por si acaso, cada una de estas estructuras u órganos, o estructuras en sí, van a tener un tipo de epitelio, un tejido conectivo distinto unas de otras. Hablemos de la histología mucosa. Los labios, la mejilla, la encía, el paladar duro y blando, y la lengua, van a tener su región mucosa, ¿no? En sí, el labio, el tipo de epitelio, eh, perdón, va a tener una región mucosa, una cara, una ubicación o superficie. El tipo de epitelio o mucosa va a depender también si es masticatoria, de revestimiento o especializada, como vamos a desarrollarlo. La altura del epitelio que vamos a desarrollar va a depender mucho de la ubicación de esto. No es lo mismo hablar de un labio, de una mejilla, de un paladar duro o un blando, o de la lengua, como para poder entender que la altura de determinados componentes puede ser amplio o escaso. Y finalmente tenemos que ver la presencia de diversas estructuras que se encuentran en cada uno de esos componentes antes mencionados. Revisen, por favor, la histología de la mucosa de Gardner, que lo tipifica, lo desarrolla un poco en extenso, lo que hemos hecho en resumen aquí. A ver, ¿y qué caño se encuentra? ¿Está presente? Caño, ¿no está? Bueno. Ah, ¿de casualidad está Romero Pérez? ¿Sebastián? ¿No está? Bien. Y nos acompaña Velázquez Molina. ¿Velázquez Molina está? ¿Tampoco? Sí, pues, ¿qué Sí, profesor. tal? ¿Velázquez? Sí. Bien, Velázquez. ¿Has revisado la clase? No. Ya, perfecto. Yo solamente quería comprobar si estabas en presencia y si nos podías dar algún punto, pero no hay problema. Seguimos entonces. Vemos un corte histológico del labio en el cual vamos a encontrar las tres capas o áreas que podemos ver en este órgano, distinguibles y que ustedes a simple vista, sin conocer bien la parte específica de cada una de estas estructuras, podemos decir cuál es cuál. Tenemos cuatro caras o capas o áreas que vendrían a ser la mucosa, la intermedia y la mucosa.
¿sí? Entonces, tenemos una capa, una cara cutánea, una cara intermedia y una capa mucosa. Esas son las 4 áreas o las 3 áreas de este labio. Eh, la capa cutánea o área cutánea o zona, vamos a identificar que es un epitelio poliestratificado. Fíjense, ustedes fácilmente pueden identificarlo. Algunas algunos folículos pilosos, algunas glándulas sebáceas, es decir, todos los componentes de una piel, delgada o intermedia. La zona intermedia o zona rojiza, la zona intermedia o área roja, el denominado berbeñón, que ustedes podemos visualizarlo fácilmente con la coloración roja o rosada de nuestros labios, que viene a ser el epitelio poliestratificado plano no queratinizado, y la zona mucosa, donde vamos a encontrar las glándulas, a diferencia de la contraparte, ¿no? La zona central del labio. ¿Seguimos? Perdón. ¿Qué estructuras diferenciales presentamos en el labio y en qué localizaciones? Acá lo vemos. La cara cutánea, ¿no? En la cara cutánea, no se olviden, es la parte externa, es la parte más exterior del labio. Fíjense, folículos pilosos, como antes ya he mencionado, glándulas sebáceas, ¿no? Epitelio poliestratificado plano, queratinizado, una piel discretamente delgada. La zona o área roja, que es el berbeñón, lo que podemos dar que las mujeres delinean con su lápiz labial, esta zona rojiza. ¿Y por qué es rojiza? Por la gran cantidad de papilas profundas. Fíjense, hay papilas profundas que estoy señalando acá. Pero esas papilas profundas de nada servirían si es que no están acompañadas a una gran vascularización que no se ve en una imagen, pero que podríamos identificar o deducir. Esa vascularización nos permite que esta zona sea más rojiza, ¿sí? Esa es la zona intermedia o área roja de los labios. Contraposición, la cara mucosa. Es la parte interna, la que ya está en colindancia de la propia cavidad oral. Tenemos un tejido colagenoso denso, ¿no? Hay glándulas labiales, la lámina propia, hay glándulas salivales, ¿no? Menores, mucosas, y los gránulos de Fordyce, ¿no? Que son glándulas sebáceas. Acá vemos unas glándulas mucosas, ¿no? Cuando hablamos de dientes, no solamente tenemos que enfocarnos en las características de tales, sino tenemos que ya desde este momento, y quizás ya no lo podamos revisar, quizás ni siquiera en la parte de fisiología, no sé si lo tocarán, y quedará para después como una parte importante de su formación, pero tienen que saberlo, de repente en pediatría, si lo verán en gastroenterología, que hay dientes que son de dos variedades, ¿no? Temporales y permanentes. Eh, Vamos a ver que el diente en sí tiene 3 capas importantes para ser identificadas con estructuras bien definidas y que debemos reconocerlas y que vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. Y a ver, Avellaneda Amau, ¿está con nosotros? ¿No está? No está. Vaya. ¿Está Briceño Ximena? ¿No está? Bien. De repente está Cornejo Alessandra. ¿No está? Y a ver, ah, Fata Rodney, ¿se encuentra? Tampoco. Bueno, sigamos. Es solamente un control de calidad de lo que Ludwig me va a pasar la asistencia.
Vemos en el diente características importantes a señalar. Fíjense, tenemos una corona que viene a ser desde esta zona, todo esto es la corona del diente. Lo que vemos del diente visualmente, externamente, es la corona clínica, que viene de la parte de la encía por fuera. Todo lo que se profundiza hacia la encía, esa es la corona anatómica. Luego tenemos una raíz, que es la profundidad propiamente que ingresa hacia la zona ósea. En esta imagen, este es un corte histológico, aparte este dibujo. En este corte histológico vemos una estructura descalcificada. No les he comentado, pero lo vamos a desarrollar inmediatamente. Este es el esmalte, la parte más externa, y esta es la dentina, la parte más interna. Y la pulpa, la zona central. Esas son las tres principales áreas o componentes del diente. Al igual que un árbol tiene varias bandas circulares que rodean y que tienen determinadas funciones que espero que las revisen, van a ser las estrías de Retzius a nivel del esmalte y las líneas de Owen a nivel de la dentina. Acá todo esto es dentina, por si acaso. Esto no es esmalte, toda esta banda es dentina. Este espacio claro que no se ve, que no hay, que se ha perdido, es del esmalte. Por obvia razón, el esmalte es una estructura netamente mineralizada, casi en su totalidad, y por consecuencia no se visualiza cuando es descalcificada esta estructura, como acá lo vemos, ¿no? Entonces, la parte de la encía, la hendidura, ¿no? Y vamos a reconocer las siguientes componentes, ¿no? Los dientes temporales, 20, y los permanentes, 32. Y yo les decía que hay tres componentes importantes, aparte de la zona central, la pulpa, lo que une a la... Quiero que se entienda esto porque nos ayuda. A ver, Doctor esta Mundive, zona, sí, dígame, disculpe que le Alonso. interrumpe. Cuando usted mencionó sobre las células más importantes de los dientes, esos son los odontoblastos, ¿no? Los que producen la dentina. O había otro que Así usted es. mencionó, creo, no me escuché. A ver, no nos compliquemos, veámoslo con la diapositiva que sigue. Estoy hablando primero de las partes del diente, ¿no? El esmalte, la dentina y la pulpa. En la unión del esmalte con la dentina está el cemento, ¿sí? Que vamos a reconocer en la siguiente. Y tenemos entonces tres partes mineralizadas del diente: esmalte, dentina y cemento. El esmalte, 96% de hidroxiapatita. El 70% la dentina. Y el 50% en el cemento contiene hidroxiapatita. O sea, la dureza de esas estructuras la da precisamente eh, la hidroxiapatita. Como bien lo dijo Alonso, tenemos dos tipos celulares importantes: los ameloblastos y los odontoblastos. Los ameloblastos nos van a dar la posibilidad de formar el esmalte, los odontoblastos de formar la dentina. Y hay los restos epiteliales de Malacé que tienen que ver con el cemento y la línea periodontal, ¿no? Que viene a ser precisamente, a ver, para que lo fijen más, esta es la línea periodontal. Bien, ¿qué tipo de glándulas salivales vamos a encontrar? Ahora hablemos un poco de lengua. Vamos a desarrollar cuáles son las papilas, las características de ella. Y tenemos que lengua tiene tres regiones:
Vemos si queremos dividir topográficamente a la lengua para su mejor estudio, 2 tercios anteriores, 1 tercio posterior. Las glándulas salivales, las glándulas de von Ebner, van a estar constituyendo estructuras conexas o que se encuentran dentro de esa estructura lingual. Vamos a verlo en las siguientes diapositivas para entenderlo mejor. Pero recuerden, a nivel anterior vamos a tener blandinum, son glándulas salivales que se encuentran en lengua. Y a nivel posterior, no se olviden por favor, anterior blandinum y en posterior las mucosas. Pero estos son glándulas salivales. A ver, Luz, ¿sí te escucho? No, perdón, no sabía que estaba prendida. Ah, bueno, ya. Volvamos a la imagen. Decía, en lengua hay 3 regiones, ¿no? 2 tercios anterior y 1 tercio posterior en cuanto a superficie. Dentro de la estructura lingual vamos a encontrar 2 grandes grupos de glándulas, unas que son salivales y otras son de von Ebner. Las salivales son de ubicación anterior, blandinum, y las posterior, mucosas a ese nivel. Las que son cerosas son las glándulas de von Ebner, que vamos a ver en los esquemas siguientes, en la diapositiva siguiente. Y en lengua vamos a reconocer para un corte histológico mejor, este es más anatómico, las regiones, y este es más histológico, las superficies. La superficie dorsal y la superficie ventral, ¿sí? Zonas o caras también para algunos autores, por si acaso. No solamente superficie, puede ser zona o cara. Dorsal y ventral. A nivel de la raíz vamos a encontrar las amígdalas linguales, por si acaso, casi a nivel de la raíz de la lengua. Vamos a ver, a ver. Nos quedamos. Estrada Acosta, Mariana, ¿está? Estrada, ¿no? Gallegos, Adriana Gallegos Linares, ¿está con nosotros? ¿Tampoco? Bueno. Ah, Dueñas Capcha, Juan, ¿tampoco? Vaya. Y Heredia Palma Luis, tampoco. Presente, Bien. profesor. ¿Heredia? Bien, Heredia. Qué bueno que estés con nosotros. En otro momento te diré por qué digo que bueno. Serás uno de los buenos aprobados que vamos a tener probablemente en el curso. Bien, en lengua, como dijimos, vamos a ver una estructura que podemos visualizar con cierta facilidad si hacemos extender la lengua, abriendo bien la cavidad oral, por supuesto. Vamos a ver unas estructuras que pareciera ser, forman una V, que vienen a ser las papilas circunvaladas, que son de 8 a 12. Pero no son las únicas, esas son las más grandes que podemos reconocer, por eso son de 8 a 12, a diferencia que vamos a ver filiformes, fungiformes, las propias circunvaladas antes mencionadas o caliciformes y las foliadas. Es decir, en lengua hay 4 variedades de papilas. Las más grandes, visualmente macroscópicamente reconocibles, circunvaladas o caliciformes. Voy a hacer que roten, tenemos solo una lámina de esas papilas caliciformes, que es evidentemente grande, que casi abarca casi toda la lámina
que ustedes van a observar en práctica y que fácilmente también podemos reconocer a simple vista. En la zona ventral, perdón, en la zona ventral, en la cara ventral, en el área ventral, lisas, ausencia de papilas, ¿no? O sea, en esta zona inferior es liso, no se ve nada de papilas. Las 4 papilas gustativas, a manera de una hoja, foliadas, alargadas, digitiformes, fungiformes, filiformes, perdón, las papilas filiformes, las fungiformes, las caliciformes y las foliadas. Esas son las 4 tipos de variedades de papilas gustativas. En las filiformes no hay botones gustativos. Las 3 restantes, los botones gustativos van de 2000 a 8000 botones gustativos que podemos ubicar. Y dentro de esa cantidad grande de botones gustativos que dan la percepción de sabor, vamos a encontrar 4 tipos celulares. Por favor, revísenlo. ¿Ya? Esa es una tarea que les doy para... Doctor, ¿es entre Sí. 2000 y 8000 botones gustativos o es entre 2 y 8000 botones gustativos? No, entre 2000 a 8000. ¿Sí? ¿Listo? A ver, perdón. Ya, seguimos. Tenemos un paladar, que es la parte, el techo de la cavidad oral. Tenemos un paladar duro y un blando. El blando tiene 2 zonas, una digestiva y una respiratoria. Por obvia razón, la digestiva es la que está cerca a la lengua y la respiratoria en la parte más posterior a la orofaringe. Solo para precisar, porque esto creo que lo van a tocar con el doctor Danilo, que es glándulas anexas, tenemos 3 grupos grandes de glándulas salivales o glándulas salivales mayores que podemos identificar: la parótida, la submaxilar y la sublingual. Cortes histológicos, acá tenemos parótida, la submaxilar y la sublingual. Algunos autores hablan que ninguna de estas glándulas es 100% de un tipo. Hay alguna mixtura, alguna combinación, aunque en menor porcentaje, pero la hay. Pero para efectos didácticos, para efectos de explicación simple, hablamos que la glándula parótida es predominantemente serosa, la submaxilar, pero mixta, y la sublingual, mucosa. Solo para fijar esto, la parótida, ¿no? Gran cantidad de signos serosos, bien identificables, citoplasma oscuro, basófilo, ¿no? Perdón, acidófilo, a diferencia de las mucosas que es basófilo. Si le sirve algo mixto, submaxilar, uno de sus nombres es M de mixto, si le sirve para mnemotecnia, porque ven acá la combinación de glándulas serosas y mucosas. Mucosa y serosa. Ese borde, ese ribete, como una especie de gorro persa, ¿no? Este gorro que recubre esta superficie más oscura que es la serosa, esta es la parte mucosa, esa es la semiluna de Janussi. Semiluna de Janussi. Acá también se puede ver semiluna de Janussi. Gran cantidad de células mucosas, ¿no? Así no, mucoso. Este es sublingual. Submaxilar mixto, mucoso y seroso. Esófago. Cuando hablamos de esófago, tenemos que entender que hay mucosa,
submucosa, muscular y adventicia como cualquier otra parte del tubo digestivo hasta lo último que desarrollemos en la clase de hoy día. Tenemos un epitelio con su lámina propia, ¿no? Como ya hemos dicho, la mucosa, tejido conectivo, circular interna, longitudinal externa, que es casi todo el tubo digestivo, la adventicia y serosa y la parte más externa, ¿sí? Cada parte del tubo digestivo, y acá podría pasar de frente y terminar la clase en 5 minutos, y todo lo restante está explicado en la diapositiva que les he mandado, pero hay que desarrollar un poco para que se entienda mejor. Tenemos el esófago. Esta parte del esófago tiene la característica importante, epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, Queratinizado. ¿no? Exacto. El estómago, predominio de las glándulas fúndicas o glándulas fúndicas propiamente, ¿no? Esa es la característica del estómago. En duodeno, en sus 3 porciones, vamos a ver las famosas glándulas de Brunner en duodeno, en yeyuno, las famosas glándulas de Lieberkühn, que también se presentan en otras localizaciones, pero predomina en yeyuno, las glándulas de Lieberkühn. Y finalmente en ilio, ¿no? Vamos a encontrar las placas de Peyer como una característica diferencial, ¿sí? Entonces, y todo lo correspondiente a colon, las glándulas intestinales. Bien, veamos acá el tubo digestivo, vemos el plexo mientérico de Auerbach, que está entre circular, esta circular interna, longitudinal externa, es un corte transversal, pero tenemos que hacer la salvedad que en estómago hay una diferencia en la localización de estos plexos, ¿no? Y que diferencia a cualquier otra estructura que se puede encontrar en intestino. En estómago, la circular media y la longitudinal externa son las que va a estar el plexo mientérico de Auerbach. Esa es la diferencia de otras porciones de intestino en relación a la inervación del tubo digestivo. ¿Sí? Esa es la salvedad. En todo lo antes o después de estómago está entre ambas circular interna y longitudinal externa. Esófago, un corte transversal, un corte longitudinal. Fíjense, el epitelio poliestratificado plano no queratinizado, ¿no? Su lámina propia, la submucosa, circular interna, longitudinal externa. Epitelio poliestratificado plano, ¿no? No queratinizado, la lámina propia, la muscular y mucosae, la submucosa, la muscular, circular interna, longitudinal externa y la adventicia. ¿Qué tenemos que resaltar acá en capa muscular? Esófago, tercio superior, netamente estriado, voluntario. Tercio medio, mixto, ¿no? Estriado y liso. Y tercio inferior, netamente liso. A ver, está con nosotros Jimena Malca. Jimena Malca, ¿no está? Está León, Cleofe. León. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, León. Te aseguro que también vas a sacar una muy buena nota por los antecedentes que tienes, ¿sí? Y porque también estás interesada y participando. Bien, ¿por qué crees tú? Una respuesta un poquito al respecto de esta inervación para que quede bien claro. ¿Por qué crees tú que hago la salvedad de superior, medio e inferior en cuanto a la musculatura y en cuanto al tipo de musculatura? ¿Qué tiene que ver en lo que van a ver después en la parte clínica al respecto? ¿Alguien? ¿Me podría decir tú o alguien? ¿No?
Noriega Charlize, ¿está? ¿Noriega? No está. Bueno, y a ver, Palomino y Mm, Yari, Palomino y Yari, ¿no está? Buenas tardes, sí. Ah, está Palomino. Eh, ¿Por qué lo digo? ¿Lo sabes? ¿O pasamos para que esté claro? ¿No? A ver, Camila Baltasar, creo que sí tiene la respuesta. A ver, Camila. Sí, profesor. Quizá porque los músculos estriados van a ser inervados por el nervio neumogástrico o vago y los Ya, músculos lisos, los que están más en el tercio inferior, por el sistema nervioso entérico. muy bien. Sí, pero eso ya es correcta tu respuesta desde el punto de vista anatómico y Doctor, neuroanatómico. ¿Está bien? A ver, ¿alguien más quería decir algo? Fernando. este, Bueno, profesor, yo pensaba, pareció con mi compañera porque era de un punto de vista anatómico que eso, el nervio vago se encarga de la parte izquierda y la parte media y lisa, pero yo más me quería referir con el tema de los movimientos peristálticos que iba a hacer para que pueda pasar el volumen por esa zona. Así es. Y para hacer la unión de todo eso y para que se entienda mejor, tiene que ver con la famosa bulimia o incluso en la regurgitación patológica que se puede dar en estos casos, ¿no? Podemos inducir al vómito y podemos estimular porque tenemos cierta posibilidad de contractibilidad a nivel del tercio superior y puede haber una regurgitación respectiva, ¿sí? A diferencia que doctor, si todo el esófago fuera liso, no sería pues así, ¿sí? sí, había visto que se pueden identificar ciertos trastornos esofágicos y diferenciar en esófago superior e inferior. También tiene una relación con la motilidad esofágica y el diagnóstico de enfermedades como la alactasia y influencia de respuestas en tratamientos médicos. Bien, bien. Yo lo que sugiero, Alonso, gracias por la intervención, hagan su resumen. No pongan patología todavía, no pongan cosas clínicas ni fisiología en sus resúmenes. Dejen un espacio para cuando hagan fisiología, añadan esta información histológica que se deben llevar de la parte estructural microscópica en su correlación que después vienen en los demás cursos. Y van armando un buen resumen, incluso que le va a servir para después. Bien, seguimos entonces. Estómago. ¿Cuáles son las células de las glándulas fúngicas? Importante, cada porción del estómago tiene una característica diferencial. ¿Cómo debemos reconocer a cada uno? Lo vamos a desarrollar. Desde el punto de vista anatómico hay cuatro porciones, ¿no? Cardias, fondo, cuerpo y píloro. Pero estamos en histología y solamente hay tres porciones por el componente microscópico o histológico que tiene. Cardias, cuerpo y píloro. Cardias. Solamente, fíjense, las foveas o los glándulas fúngicas son los pliegues, las invaginaciones que produce la mucosa gástrica, escasamente son profundas, son muy limitadas. A diferencia que en las otras porciones de estómago, como vamos a ver en los demás dibujos o esquemas, van a ver que es muy evidente, son bastante alargadas y amplias. Acá vemos entonces, las glándulas son pequeñas, ¿no? Esa es una característica. En la parte basal están muy enrolladas, es otra característica. Aparte del cardias, no hay células principales, ¿no? Ausencia. Hay muy escasas células del sistema difuso endocrino, como vamos a verlo después. Esas son las características más importantes que nos puede diferenciar eh, a nivel del cardias, ¿sí? Bien. Acá tenemos un esquema, un corte histológico, lo que antes mencionaba, en la parte inferior las glándulas están muy plegadas, muy enrolladas, esa es una característica, en la parte superior son muy rectas.
¿no? Y en general son poco profundas, como se ve en el esquema, ¿no? Bien, estómago ya en el cuerpo y píloro que casi tienen la misma característica. Fíjense, hay tres variedades celulares. Y esas tres variedades tenemos que reconocerlas y que puede ser incluso ni siquiera preguntas de examen, preguntas que van a venir para lo que viene a ser en su preparación para el examen internado y otros exámenes que van a tener después. Pero vemos que la mucosa del estómago se invagina y forma glándulas, las glándulas púndicas o gástricas. Estas glándulas van a tener porciones, ¿no? Van a tener la parte superficial, la parte del istmo, la parte del cuello y la parte de la base. Cada una de estas porciones o partes de la glándula gástrica va a contener determinados grupos celulares. Por ejemplo, las glándulas del sistema neuroendocrino se encuentran en la superficie, falso, ¿no? Se encuentran en el istmo, falso. En el cuello, tampoco. ¿Dónde se encuentran? En la profundidad de la glándula gástrica. La glándula de revestimiento en el estómago se encuentra en el cuello, falso, ¿no? En el istmo, tampoco, exactamente a nivel de la superficie. Cada una de estas células que están acá dispuestas en revestimiento, regeneración, mucosa del cuello, ¿no? Oxíntica, simógena y enteroendomáquines, tienen una localización y reconocimiento característico, ¿sí? Todo lo restante creo que es sencillo. No se olviden oblicua interna, circular media y longitudinal externa. ¿Sí? Eh, seguimos. Acá lo vemos mucho mejor. Acá tenemos la parte de la fosita, el cuello y el cuerpo, ¿no? La fosita gástrica, netamente por células de la mucosa superficial, las células del cuello, algunas células parietales. En esta zona superior vamos a encontrar células parietales. A nivel inferior, células principales. Parietales de ácido, parietales, acidófilas. Principales y de basófilas, ¿no? Principales de pepsinógeno, ¿ya? Tienen que asociar esos nombres para que se quede grabado y recuerden muy bien que las células estamos viendo la localización y la característica cada una de ellas para poder ubicarlas. ¿Seguimos? Lastimosamente es esto, ¿no? Tenemos muchos sinónimos, pero recuerden, si algo les sirve, también una mnemotecnia, parietales, ¿con qué, no, con qué vocal inicia? Con A, una vocal A, ¿no? Oxínticas, parietales o oxínticas, ¿sí? A diferencia que las simógenas, ¿con qué se inicia el otro sinónimo? Con una consonante principal, si les sirve algo. Además, que llevan las letras iniciales simógenas principales para poder identificar, porque se confunde parietal con principal o simógenas con oxínticas en cuanto a característica. ¿Qué nos sirve? Reconocer las parietales u oxínticas producen ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Las simógenas o principales, ¿qué nos sirve? Pepsinógeno. De la P, pepsinógeno. Y la característica de cada uno, fíjense, acá tenemos una parietal y acá tenemos una principal. ¿Sí? Eh, ¿Alguna pregunta acá? Creo que esta parte tiene que estar bien aprendida, por favor. Parietales
ácido clorhídrico, principal es pepsinógeno. Leptina, que tiene que ver con la regulación del apetito, revísenlo. Renina y lipasa gástrica. Gran cantidad de microvellosidades en la parietal, algunas microvellosidades en la principal. Un gran predominio de estructuras mitocondriales, ¿no? A diferencia del otro que son gránulos decimógenos, que es diferente a las mitocondrias y estructuras que van a permitir la producción de ácido clorhídrico. Y fíjense la profundidad de las estructuras túbulo-vesiculares que contiene esta célula parietal, que da la posibilidad, a su vez, de un mayor repliegue y ahí poder vertir el componente ácido y la formación del ácido clorhídrico, cosa que no ocurre en la principal, que está su citoplasma con un gran contenido vacuolar. Píloro. Tenemos acá las glándulas pilóricas del estómago, bastante profundas, alargadas, ¿no? No están arremolinadas, no están enrolladas, fíjense, están bifurcadas, por eso se ven de esta forma. Acá tenemos otra vista y se va dándose algo característico. ¿Qué vemos acá? Gran cantidad de células caliciformes, por obvia razón, ¿no? Tiene que estar protegido el estómago. Intestino delgado. ¿Qué nos permite diferenciar el intestino delgado? ¿Cuáles son las células más importantes de cada una de estas porciones? Vemos, lo dije en un primer momento, a ver si me estaba escuchando, está Jamanca, Luigi, Jamanca, o Fernando, a ver, te escuchamos, Beltrán. Bueno, aquí las principales serían de que sus células tienen la chapa, sería decir que una superficie que les permite absorber más de lo que normalmente se puede debido a la presencia de las microvellosidades. Bien, esa es una característica. A ver, pero yo iba un poco que duodeno lo hemos hablado y hemos dicho que hay algo que nos permite reconocer que esta porción de duodeno. A ver, Jamanca, Luigi, ¿no está? No está. Está Malaver, Andrea, Malavea, Sí, Valeria. doctor. Buenas tardes. ¿Está Valeria con nosotros? Soy Malaver. Buenas Ah, tardes. Malaver, perdón, Malaver. Bien, ¿sabes tú de casualidad lo que dijimos hace un instante? ¿Podría ser las glándulas de Brunner que indica la Eh, diapositiva? no es que podría ser, es la glándula de Brunner. Lo que vemos acá no es una glándula de Brunner, es un folículo linfoide. Lo que caracteriza, como bien lo ha dicho Andrea, es las glándulas de Brunner que vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿no? Glándulas de Brunner, importante porque producen urogastrona. Revisen, por favor. Acá sí vemos lo que Andrea dice y lo que es realmente. Tenemos vellosidades intestinales grandes, prolongadas, muy filiformes o foliáceas, y por debajo su muscular y mucosa estoy señalando, y gran cantidad de glándulas de Brunner. Todas estas son glándulas de Brunner. Es lo que caracteriza a duodeno. ¿Vemos? A ver, está con nosotros Gabriela Navarro. Gabriela, ¿no está? No está. Muy bien. Está con nosotros Aguilar Vivian. Aguilar, tampoco. Alvarado Sí, Stephanie. doctora, aquí estoy. ¿Quién dijo? Vivian Aguilar. Aguilar, Muy sí. bien. De casualidad, ¿has visto esta imagen del costado? Esta que estoy señalando ahorita. ¿De Yeyuno? Sí, sí. Ah, sí, ya. ¿Sabes qué cosa es esto? ¿Qué tipo de estructura es esta? ¿Alguien sabe? Eh, el, el tipo de epitelio No, no, o no. No, son las la vellosidades, estructura. pero son más largas. Ah, ya, ok.
Pero todas estas son vellosidades, pero acá hay una cosa interesante. ¿Alguien me lo dice? Criptas. Las células intestinales. Tampoco. No, Las acá criptas no. de Liverhook. Tampoco puedo, a mucho aumento, mucho forzado vendrían a hacer estas, pero tampoco me refiero. Me refiero a toda esa estructura macro, grande, evidente. Las Esa criptas de Liverhook. evaginación. ¿Perdón? Las criptas de Liverhook. No. Son las válvulas conniventes de Kerkring. Válvulas conniventes de Kerkring. No se olviden, pregunta de examen, es un repliegue. Para hablar de vellosidades intestinales, para hablar del tubo digestivo del intestino, tenemos que hablar que hay 4 zonas importantes que nos va a permitir la mayor absorción, ¿no? Los famosos repliegues, ¿no? Que vienen a ser plegamientos en primer grado, por así decirlo. El segundo plegamiento vendría a ser las vellosidades. El tercero vendría a ser las glándulas o criptas del Lieberkühn. Y el último vendría a ser las microvellosidades. En resumidas cuentas, esto es lo macro. Perdón, este es lo macro. Este es lo macro. El intestino se ha protruido, se ha hinchado, ha salido hacia afuera. Eh, Haciendo un paréntesis, me imagino que alguno de ustedes ha visto un mondongo colgado cuando han ido acompañando a sus familiares a comprar carne o vísceras al mercado, ¿sí? Han visto que el intestino o el estómago de la res tiene varias estructuras que parecen irregulares, como flexuras y algunos distintos. Esto ocurre en el yeyuno del ser humano. Son como repliegues que vienen a hacer eso, son estructuras que se han evaginado hacia afuera, ¿no? Y van a formar estas válvulas conniventes de Kerken que va a aumentar la estructura, porque como está protuyendo hacia afuera, aumenta la estructura de absorción. Esa sería la primera zona de plegamiento que tiene que ver con la absorción. La segunda zona vendría a ser propiamente las vellosidades intestinales, cada una de estas. La tercera, la profundidad que contienen las glándulas, la glándula Lieberkühn, y la tercera o microscópica, las microvellosidades. Si lo quiero resumir, lo macroscópico, las válvulas conniventes. Lo microscópico, las vellosidades intestinales con sus diferentes componentes. Y ultramicroscópico, las microvellosidades. ¿Sí? Las microvellosidades que después lo vamos a ver. ¿Listo? Pasamos. Esta diapositiva la hice no hace mucho con la finalidad de hacer la correlación. Este es un epitelio en cualquier parte del tubo digestivo, especialmente el intestino delgado. Y esta es una zona específica de una cripta de Lieberkühn, para que vean diferencias. En un epitelio podemos encontrar células panes, sí, pero predomina específicamente a nivel de la cripta de Lieberkühn. De afuera, células absorbentes superficiales, células caliciformes producen un moco. Las células del sistema neuroendocrino difuso, ¿no? PUT, esas células neuroendocrinas que están en la base de esas glándulas, las células madres que van a regenerar, las células de penacho que son similares a la de cepillo y que tienen microvellosidades que van a ser receptores interesantísimos. Estas células de penacho, fíjense ustedes que da la posibilidad de tener receptores alfa a unas estructuras gustadina que hoy en día se sabe que tiene que ver con la percepción de lo dulce, lo salado, y que en cierta forma hace que el subconsciente pueda permitir el reconocimiento, ¿no? Bien, entonces, clarísimo, por favor. eh, Esa es la parte de penacho y la célula de Panet, que son el sistema defensivo. Hablamos de glándula Lieberkühn, la cripta de Lieberkühn
tenemos las células cilíndricas, vienen a ser las que vienen a corresponder a las absorbentes. Las caliciformes son iguales, las sistemas neuroendocrino iguales. Las regeneradoras son las que reemplazan a la madre en las criptas de Lieberkühn. Y las células M, que no tienen que ver con las madres, sino son células diferentes, ¿no? Células M porque tienen características importantes. Hay micropliegues también, tienen que ver con inmunidad y tienen que ver con la fagocitosis, ¿ya? Son células presentadoras de antígeno. ¿Listo? Acá vemos una velocidad o una cripta de Lieberkühn con las características antes mencionadas para que solamente revisarla. Acá vemos la célula Panet, ¿no? Que están en el borde y que en la profundidad podemos reconocer esta célula de Panet, fíjense, con su gran cantidad de gránulos así, rojizos intensamente coloreados que vienen a ser precisamente conteniendo la lisozima, las defensinas dentro de esos gránulos acidófilos. Acá las células M, las células madre, las enteroendocrinas, simplemente para que puedan ser reconocidas. Estas endocrinas, las células de Panet. ¿Sí? El hilio, hay un número evidente de células, mayor número de células caliciformes, ¿no? Se asemeja mucho al colon, fíjense, y hay la presencia de las placas de Peyer, predominante, característica de la mucosa, ¿no? Placas de Peyer, más de 50 nódulos linfáticos. Solo para recordarles, duodeno, glándulas de Brunner, yeyuno, glándulas de Lieberkühn y ilion, la placa Zepeyer. Intestino grueso, ¿cómo está formada? Las glándulas intestinales, acá vemos la primera parte, el apéndice en corte transversal, para que vean las glándulas intestinales, gran cantidad de folículos linfoides, no son la placa de Peyer porque el conjunto se llama placa de Peyer. El conjunto, no que esto es placa de Peyer por si acaso. El conjunto de folículos linfoides en el intestino a predominio el hilio es placas de Peyer. Que se ven en el apéndice es muy diferente. ¿Sí? Intestino grueso, netamente absorción, agua, electrolitos. Fíjense, hay 4 variedades celulares, cada una con una localización. Caliciforme es la que más predomina. No hay vellosines intestinales. Hay muchas glándulas, criptas de Lieberkühn. Hay células absorbentes y algunas madres y pocas enteroendocrinas. Acá vemos ciego, la porción del colon, ascendente, transverso, descendente, sigmoideo y recto. Acá está en un corte histológico para que vean gran predominio de células caliciformes. Plexos de Meissner y Auerbach, fíjense, en toda la estructura podemos reconocer cómo están dispuestas, ¿no? Cómo se pueden ver los divertículos, ¿no? En un corte transversal y cómo allí pueden contener sustancias y que pueden condicionar una inflamación y podría darse incluso hasta la necrosis y muerte de la persona que lo presenta. Los plexos mientéricos antes mencionados, recto llano, histológicamente vamos a reconocerlo, fíjese, poliestratificado plano, ¿no? Acá vemos parte del recto y acá estamos en ano. Vamos a reconocer en el recto 3 tipos de epitelios, ¿no? Cilíndrico, simple, acá, ¿no? Después, en la segunda porción vamos a reconocer a un poliestratificado plano,
no queratinizado, y en la última porción, en la porción del ano, ya por fuera, poliestratificado plano queratinizado, muy queratinizado. Revisen, por favor. Entonces, solamente para resumir, de la línea pectínea, del recto hasta la línea pectínea es cilíndrico simple. De la línea pectínea, que lo vamos a ver en una imagen mejor, hasta el orificio anal es poliestratificado, plano no queratinizado. ¿No? Y por debajo del orificio anal externo vamos a encontrar poliestratificado queratinizado. Y esta es la famosa línea pectínea que les comentaba. Esta es la porción donde vemos por cilíndrico simple, poliestratificado plano, no queratinizado y queratinizado. ¿Sí? Acá solamente para hacer referencias. Bien, revisen por favor, en las diapositivas están hechas algunas cosas, en la clase grabada que les envió también están otras. Tómense las preguntas, revisen las características de las células, la localización, la coloración, las funciones. Eso puede venir en examen. Finalmente, ver si estamos con algunos. Está Chávez Enma. Chávez, ¿se encuentra? ¿No está? No está, Chávez. A ver, de la Cruz Zamora, Fabiana, ¿no está? Sí, vamos a ver. ¿Está de la Cruz? Bien. Eh, ¿Se encuentra Sotelo Caterín? ¿No está? Ramírez Brunella, ¿está? ¿No está? Bien, ya yo creo que es suficiente con lo que me pasa, Luis, y lo más importante, histología se sistematiza, histología se reconoce por estructuras, por localización, por característica, por forma, por tamaño, por disposición, por función. Eso es histología. Si ustedes solamente se aprenden la estructura, no lo van a entender. Tienen que ver características de cada uno de estos componentes para que ustedes aprendan fácilmente. Ver que cada célula tiene una localización y una función. No podemos entender una célula, una estructura o una parte del órgano si es que no reconocemos cuál es la localización, cuál es la función, y de allí podemos deducir, ¿no? Por ejemplo, solamente para remarcar acá cómo está la superficie y qué tipo de células deben haber allí. En el istmo, ¿qué otro tipo de células? ¿Por qué están acá ya las células mucosas? Porque tiene que haber protección acá, ¿sí? ¿Por qué las células enteroendocrinas tienen que estar en la profundidad? Porque allí es lo que va a verter su componente y va a hacer la función respectiva, ¿sí? ¿Por qué las células simógenas o principales tienen que tener esta localización para producir las sustancias enzimáticas, a diferencia de las parietales que tienen que estar más superficiales, ¿no? Todo tiene una razón para que pueda ser revisada por ustedes, ¿sí? El cardio es igual, cuáles son las características, el cuerpo, ¿no? Cada una de estas. Bien, creo que con esto debo dar por finalizada la clase. ¿Alguna Doctor, pregunta, disculpe. por favor? Eh, ¿Sí? doctor, sí, Eh, tengo una pregunta. Dime. Bueno, he leído bastante sobre el microbioma intestinal, pero no Ajá. sé si me podrías explicar un poco más si hay alguna diferencia en el microbioma a nivel de la costa y el microbioma a nivel, bueno, de una altitud mayor a 3000 o mucho más. Qué bueno, Avellaneda, ¿no es cierto? Sí, doctor, disculpe, hace rato me había llamado, sin embargo no me encontraba, pero ya ingresé hace rato. Ya te encontré.
Ya, sí. Bueno, te voy a poner tu asistencia, no te preocupes. Ok, Además, eres la quinta mejor nota de la promoción, así que tiene que estar allí, tienes que estar. Bien, estamos hablando ya de unas cosas mucho más fisiológicas que histológicas. Sin embargo, tenemos que hacer la salvedad. Sí, imagínense la carne, las frutas que son de predominio costeño, a diferencia de las verduras, legumbres y tubérculos que son de la serranía. Mientras que las primeras son más fácilmente digeribles, las segundas son más difícilmente digeribles. Por lo tanto, el intestino tiene que tener mayor tamaño a nivel intestino delgado e intestino grueso que en la sierra, que en la costa, por las razones antes mencionadas. ¿Sí? Por lo tanto, la presencia de las células que van a acompañar en su superficie, células bacterianas buenas, adecuadas para la absorción, tiene que haber un mayor predominio en la parte de la serranía, ¿no? Ahora, cabe señalar también qué zona de la serranía estamos hablando. No es lo mismo hablar de Huancavelica, ¿no? De las alturas de Huancavelica al Valle del Mantaro, ¿no? Pero eso no quiero entrar a la parte fisiológica porque nos perderíamos. Pero importante, ¿no? Recuerden que cada una de estas zonas del intestino tienen una razón y una configuración de por qué están. No se olviden, tengo que ser muy explícito en las preguntas. Una cosa es predominantemente, principalmente, casi exclusivamente, a que diga se encuentra. Hay diferencia, ¿no? Entonces hay que hacer la salvedad. Bien, ¿alguna otra pregunta aparte de Max? Doctor, disculpe, ¿podría repetir cómo era el nombre de la estructura general del yeyuno, del Del Kerk? ayuno. Ya, a ver. ¿Puede repetir cuál era el nombre, por favor? De la cripta de Kirkin. No, pues se supone que eso lo tienen que No, revisar. no las manuscritas de Liverpool, sino usted cuando preguntó dijo que la macroestructura tenía un nombre, que era algo de, sobre Kerk, Ya, es plegamientos. Algunos textos hablan de plegamientos, ¿sí? Plegamientos, ¿ya? de Kerk. El plegamiento grande macroscópico es el de Kierkegaard, ¿ya? Válvula connivente Ya, de Kierkegaard. Válvula ya, connivente. doctor Vicente. Me estás quitando una pregunta de examen. Bien, ¿algo más para dar por finalizado? Ah, doctor, usted mencionó algunos nombres porque estaban IPI y otros porque estaban como nota destacada. ¿O por qué mencionó algunos nombres? Sí, 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 creo que te has dado cuenta eres muy perceptivo, Alonso, pero no tiene nada que ver, es solamente una curiosidad docente mía, ¿no? Porque le pregunto a los mejores notas he llamado y también he llamado a las peores notas, ¿no? O a algunos alumnos que están así, o sea, he hecho combinación, no solamente he llamado a los peores, sino también he llamado a los mejores, ¿no? No te preocupes. Gracias, doctor. ¿Algo más? ¿Listo? Bien, en las siguientes semanas voy a hacer esto con ustedes. Espero que me sigan, por favor. Necesito que estudien, que revisen, porque si no, nos vamos a perder. Va a ser un monólogo y voy a comenzar a preguntar. No sé, voy a pedir autorización, que si yo pregunto y no contestan, les doy como falta. Y voy a hacer consolidación de las faltas en teoría, porque también 5 faltas teóricas salen del curso. Voy a ver eso, voy a pedir autorización a ciencias básicas para ejecutar, para que estudien, pues, ¿no? Porque de nada que sirven que estén presentes y no hayan estudiado. Pero bueno, eso va a ser para las siguientes clases. Bien, es un día feriado. Dice que el estudiante de medicina como el médico nunca dejamos de tener feriados. Nunca tenemos feriados. Cuando ustedes sean médicos, van a ver que sus familiares o pacientes los van a llamar y ustedes tienen que darse el máximo. Después van a disfrutar. Ya les diré
cómo se disfruta siendo médico y cómo también se disfruta siendo estudiante. Eso ya lo diré al final del curso o en las últimas clases. Creo que algo que se me pasó quizás en la parte del recto, hay vascularización hemorroidal externa e interna, y eso también da la posibilidad a que haya la presencia de alteraciones varicosas y que son diferentes. Una cosa es lo externo y otra cosa lo interno, y lo verán en fármaco, que hay tratamiento para ambas cosas y mixta cuando hay ambas cosas también. ¿Sí? Pero solamente para mencionarlos. Bien, si no hay más cosas, porque también estamos ya, quiero contra el tiempo. ¿Algo más? ¿Tomo asistencia? ¿Ya no tomo? Doctor, y si no nos llamó, así pregunta por el grupo acá en el chat del Zoom. No, eso me lo pasa, ¿cómo se llama esto? Luigi, perdón, Ludwig, y del chat del Zoom. A ver, voy a cerrar la imagen, voy a dejar de compartir y ya como para despedirnos. A ver, un ratito. Ya. A ver, por si acaso, nada más ya para despedirnos, como quien diciendo hasta la próxima semana. Ah, a ver. Gutiérrez Russell, ¿está? ¿No Sí, está? profesor. Gutiérrez Russell. Sí, Ok, bien. Está López Justin. A los que voy llamando pueden retirarse y ya podría, sí, voy a llamar unos cuantos nada más. López, ¿no está? Justin, El profesor López. muy bien, tiene que estar, una muy buena nota, tiene que participar. Bien. Ramírez Moriet, Morioret, ¿no? ¿Está? ¿No está? ¿No? Ah, a ver, y lo último ya para terminar, y quiero una pequeña evidencia, un ratito. Mm, ve- Un ratito que estoy haciendo alguna recopilación de información, y ya sería lo último. Ya. Ah, bueno, yo supongo que en todos ustedes hay la verdad, ¿no? Y cuando la verdad se junta con la ética, forma la esencia del estudiante, forma la esencia del médico. Si de lo que yo he llamado no me han contestado y que están, de repente han aprendido y se han ido a hacer cosas personales, no lo sé. Y, y si después yo veo que justo lo que he preguntado, porque por eso he marcado en mi lista que yo tengo, veo que han salido mal en esta segunda parte, es un poco la razón, ¿no? Porque hago preguntas para ver si es que están o no están con nosotros. Bien, estimados alumnos, estudien, por favor, revisen lo que les he dejado, revisen la clase, y ya nos estamos viendo la próxima semana, sí o sí, con el doctor Anino. Voy a compartir una parte porque voy a hacer la clase de ética, que ustedes tienen que hacer el cuestionario, presentarlo tanto al aula virtual como a su docente de práctica. ¿Sí? Luis, Ludwig, me imagino que les ha dado esa información. Todos tienen que hacer ese cuestionario e ingresarlo. ¿Sí? Profesor, una consulta. Ese cuestionario sigue en el aula virtual, ¿verdad?
Se retiró, creo.